¿Y si el dinero no fuera algo que se gana, sino algo que responde a quién eres cuando nadie te está mirando? Esa pregunta apareció en mi mente una noche en la que todo parecía detenido. No había señales, no había oportunidades, no había respuestas externas. Solo silencio. Y fue en ese silencio donde entendí que la realidad económica no se mueve por las mismas leyes que nos enseñaron en la escuela, sino por principios mucho más profundos, invisibles, pero medibles para quien sabe observar. Durante años creí que el dinero era una consecuencia del esfuerzo. Horas, sacrificio, tensión. Así funcionaba el mundo visible. Pero lo que nadie me dijo es que ese mundo visible es solo la capa más superficial de algo mucho más vasto. En mis investigaciones sobre conciencia descubrí que antes de que una oportunidad aparezca, antes de que un recurso llegue, antes incluso de que una idea se materialice, existe un ajuste interno, una alineación silenciosa que ocurre en el campo de la mente y del cuerpo. Recuerdo claramente el día en que esa comprensión dejó de ser teoría. Estaba atravesando una etapa compleja. No había escasez absoluta, pero sí una sensación constante de presión, de estar siempre persiguiendo algo que se alejaba. Una mañana, mientras revisaba notas antiguas sobre el campo sintérgico, noté algo inquietante. Todo lo que había escrito sobre coherencia, sobre cómo la conciencia organiza la materia, no lo estaba aplicando a mi propia vida. Sabía describir el mecanismo, pero no lo estaba encarnando. Me detuve. Cerré los ojos. Y por primera vez no pensé en cuánto dinero necesitaba, sino en cómo se sentía mi cuerpo cuando pensaba en dinero. La respuesta fue inmediata: tensión en el pecho, respiración corta, una ligera contracción en el estómago. Eso no era neutralidad. Eso no era abundancia. Era supervivencia. Y entonces comprendí algo clave: el campo no responde a lo que deseas, responde a lo que encarnas. En los laboratorios habíamos observado que cuando una persona entra en un estado de coherencia interna, sus ondas cerebrales se sincronizan, el ritmo cardíaco se vuelve estable y el campo electromagnético del cuerpo se ordena. En ese estado, la realidad parece volverse más flexible. Coincidencias improbables comienzan a aparecer. Personas adecuadas llegan en el momento preciso. Recursos que parecían bloqueados encuentran un camino inesperado. No por magia, sino porque el campo de información se reorganiza alrededor de una señal clara. El problema es que la mayoría vive emitiendo señales contradictorias. Dice querer abundancia, pero siente miedo. Dice querer libertad, pero vibra culpa. Dice querer prosperidad, pero se percibe pequeño, insuficiente, carente. El campo no escucha palabras, lee estados internos. Lee coherencia o incoherencia. Unos días después de aquella revelación, decidí hacer algo distinto. Dejé de pensar en el dinero como meta y comencé a observarlo como síntoma. Si no estaba llegando como yo quería, era porque algo en mi campo no estaba alineado. Así que en lugar de trabajar más, empecé a trabajar más profundo. Cada mañana, antes de cualquier actividad, me sentaba en silencio y hacía una sola cosa: sentía la suficiencia. No imaginaba billetes, no visualizaba cifras. Sentía la experiencia de estar sostenido. Respirar sin urgencia. Estar aquí sin prisa. Existir sin deuda con el mundo. Al principio fue incómodo. La mente buscaba problemas, pendientes, razones para volver a la ansiedad. Pero poco a poco el cuerpo empezó a aprender otra frecuencia. Y cuando el cuerpo aprende, la realidad escucha. Semanas después ocurrió algo curioso. No llegó de golpe una gran suma ni una solución espectacular. Llegaron pequeños movimientos. Una llamada que no esperaba. Una propuesta que parecía menor, pero abría una puerta. Un pago retrasado que se liberó sin explicación. Nada extraordinario por separado, pero profundamente significativo en conjunto. Era como si la realidad me estuviera diciendo: ahora sí, estamos hablando el mismo idioma. Fue entonces cuando entendí que el dinero no es el origen de la abundancia, es una de sus consecuencias. La abundancia es un estado de conciencia. Y ese estado no se decreta, se cultiva. Se entrena. Se sostiene. Más adelante confirmé esto en otras personas. Recuerdo a una mujer que llegó a mí convencida de que el dinero siempre se le escapaba.
Trabajaba, se esforzaba, pero algo se rompía justo cuando parecía avanzar. No analizamos su currículum ni sus estrategias. Observamos su relación interna con recibir. Cada vez que hablaba de ganar más, su voz se tensaba. Su cuerpo se cerraba. Había una creencia profunda de no merecimiento. Cuando comenzamos a trabajar en coherencia emocional, no en metas externas, su realidad empezó a cambiar. No porque hiciera algo distinto afuera, sino porque dejó de sabotearse desde adentro. Esto es importante entenderlo con claridad. La conciencia precede a la forma. Lo que aparece en tu vida material es la cristalización de un estado interno sostenido en el tiempo. No es castigo ni premio. Es reflejo. Y aquí viene la parte que casi nadie dice. Cambiar de frecuencia no es negar los problemas, es dejar de identificarse con ellos. Puedes tener desafíos y no vibrar carencia. Puedes estar en transición y no vivir desde la escasez. El cuerpo puede aprender a habitar la confianza incluso antes de que la mente tenga pruebas. Cuando eso ocurre, algo se relaja en el campo. El esfuerzo excesivo deja de ser necesario. No porque no hagas nada, sino porque dejas de luchar contra la realidad. Empiezas a colaborar con ella. Si estás escuchando esto y algo se mueve dentro de ti, no es casualidad. La resonancia es una forma de comunicación entre campos. No todos escuchan este mensaje de la misma manera. Algunos lo descartan. Otros lo sienten. Si lo sientes, es porque tu sistema ya está listo para operar desde otro nivel. No te pido que creas. Te invito a experimentar. Observa tu estado interno cuando piensas en dinero. No lo juzgues. Solo obsérvalo. Y luego pregúntate, ¿qué frecuencia estoy sosteniendo ahora mismo? Porque ahí, exactamente ahí, está la verdadera puerta. Y cuando la cruzas, la realidad ya no vuelve a ser la misma. ¿Y si el dinero no estuviera respondiendo a lo que haces, sino a lo que eres cuando nadie te observa? Esa pregunta apareció en el silencio de una conversación que jamás olvidé. Ella estaba sentada frente a mí con el cuerpo cansado, la mirada opaca y las manos tensas. No necesitaba decir mucho. Su campo hablaba por ella. Trabajaba sin parar, vivía corriendo, siempre con la sensación de que el tiempo y el dinero la perseguían desde atrás. Cuando terminó de explicarme su rutina, no le pregunté cuánto ganaba ni qué hacía. Le pregunté algo que nunca antes nadie le había preguntado. ¿Cuánto tiempo al día habitas la abundancia? Su rostro se contrajo. No por enojo, sino por desconcierto. Abundancia era una palabra que asociaba con algo lejano, casi ofensivo en su situación. Me dijo que no tenía tiempo para eso, que primero había que trabajar, resolver, sobrevivir. Y en esa respuesta estaba la clave de todo. Había aprendido a vivir desde la urgencia, desde el miedo económico, desde la idea de que el dinero es algo que siempre llega tarde. Y cada una de esas emociones, sostenidas durante años, había esculpido su realidad como el agua esculpe la piedra. Le expliqué algo que a muchos incomoda escuchar. El campo no responde al esfuerzo, responde a la coherencia. Cada hora vivida en estrés no es neutra, es informativa. Le dice a la realidad falta, peligro, no es suficiente. Y la realidad, que no juzga ni discrimina, solo refleja. No importa cuántas horas trabajes si la señal que emites es de escasez. El resultado será más escasez, aunque venga disfrazada de actividad. No me creyó del todo, y eso estaba bien. La fe ciega nunca fue parte de la ciencia de la conciencia. Por eso le propuse un experimento, no una creencia. Durante 30 días, antes de hacer cualquier cosa, dedicaría una hora completa a cambiar su estado interno. No a pensar positivo, no a imaginar dinero, sino a entrenar su cuerpo y su mente a reconocer la abundancia que ya existía. Respiración lenta, observación consciente, contacto con la sensación de estar sostenida por la vida. Una hora que, en su lógica, parecía una pérdida de tiempo. Aceptó porque ya no tenía nada que perder. Las primeras semanas no pasó nada espectacular. Y eso es importante decirlo. El campo no responde a la impaciencia. Pero algo empezó a cambiar de manera sutil. Su respiración se volvió más profunda. Sus decisiones menos desesperadas.
Su relación con el tiempo comenzó a relajarse. Sin darse cuenta, había dejado de emitir la frecuencia del pánico constante. 3 semanas después me escribió. No entendía lo que estaba ocurriendo. Personas que no veía hacía años la llamaban con propuestas. Pagos atrasados aparecían. Clientes nuevos surgían sin que ella los buscara. No era una lluvia milagrosa. Era un reordenamiento. El universo no había cambiado. Ella sí. Aquí es donde la mayoría se confunde. No se trata de atraer dinero como si fuera un objeto externo flotando en el aire. El dinero es una forma condensada de energía social, una expresión material de acuerdos, confianza, intercambio. Y esa energía obedece las mismas leyes que cualquier otra. Resonancia, coherencia, sincronía. Antes de que exista cualquier objeto, existe un campo de posibilidades. La física lo describe como vacío cuántico. Yo lo he llamado campo sintérgico. Un entramado de información donde todo está potencialmente presente. Ese campo no responde a órdenes mentales, responde a estados de conciencia. No escucha lo que dices, siente lo que eres. Por eso te pido que te detengas ahora mismo. No para entender, sino para sentir. Lleva tu atención a tu cuerpo. ¿Dónde se manifiesta tu relación con el dinero? ¿En el pecho? ¿En el estómago? ¿En la mandíbula apretada? Esa sensación es tu señal dominante. Y mientras esa señal se mantenga, la realidad hará lo único que sabe hacer, reflejarla. No necesitas cambiar tu vida en este instante. Necesitas cambiar el punto desde el cual la estás viviendo. Inhala profundo y lento. Al inhalar, permite que tu cuerpo experimente, aunque sea por segundos, la sensación de suficiencia. No de exceso, de suficiencia. Exhala soltando la urgencia. Repite. El cuerpo entiende antes que la mente. Esa pequeña diferencia que sientes no es imaginación. Es un cambio de estado. Y los estados crean realidades. Una realidad donde el dinero es algo que persigues siempre se siente pesada. Una realidad donde el dinero responde a tu coherencia se siente ligera, casi obvia. Durante mis investigaciones sobre comunicación entre cerebros descubrimos algo fascinante. Cuando dos personas entran en coherencia, la información fluye sin palabras. No siempre, no de forma perfecta, pero lo suficiente como para demostrar que la conciencia no está confinada al cráneo. Si eso es posible con información, también lo es con energía. Y el dinero, aunque nos cueste aceptarlo, es energía organizada. Cuando tu campo interno se ordena, entras en resonancia con otros campos ordenados. Personas, oportunidades, recursos. No por destino, sino por afinidad vibratoria. Es un fenómeno tan natural como dos instrumentos afinados que comienzan a vibrar juntos. Recuerdo una frase que escuché en un contexto inesperado, durante una de las sesiones más profundas que viví con Pachita. Me dijo, con una serenidad inquietante, que el universo nunca se equivoca cuando responde. Si no te gusta lo que recibes, observa desde dónde estás pidiendo. Tardé años en comprenderlo. Pedir desde la carencia es seguir siendo carencia. Habitar la plenitud es permitir que la plenitud se exprese. Y aquí está el punto que cambia todo. No se trata de dejar de trabajar, se trata de dejar de vivir desde la supervivencia. La acción que nace de la coherencia no agota, expande. No persigue, atrae. No suplica, dialoga con el campo. Si algo de esto resuena en ti, no es coincidencia. La resonancia es una forma de reconocimiento entre campos afines. Tal vez este no sea el final de la historia, sino el momento exacto en el que comienzas a vivir desde otro lugar. Porque cuando cambias la frecuencia desde la que existes, el mundo no tiene más opción que reorganizarse a tu alrededor. Y eso, aunque parezca misterioso, es la ley más silenciosa y constante del universo. Y si aquello que llamas dinero no fuera una causa, sino una consecuencia tardía de algo que sucede mucho antes, en un nivel que casi nunca observas? Esa pregunta comenzó a perseguirme una madrugada en la que desperté con una sensación extraña en el pecho, no de preocupación, sino de claridad. Durante años había estudiado la conciencia, el campo, la interacción entre mente y realidad, pero algo no terminaba de encajar en mi propia vida.
Sabía explicar los mecanismos, podía describirlos con precisión, pero había una distancia silenciosa entre lo que comprendía y lo que vivía. Y esa distancia se manifestaba, curiosamente, en mi relación con el dinero. Recordé entonces una frase que escuché en un contexto inesperado, pronunciada con una naturalidad que desarmaba cualquier resistencia. El universo no responde a lo que deseas, responde a lo que encarnas. No lo que piensas, no lo que afirmas, sino lo que vibras de manera sostenida cuando nadie te observa. Esa idea me resultó incómoda porque implicaba responsabilidad total. Si había carencia en mi vida, no podía seguir atribuyéndola a factores externos. Tenía que mirar hacia adentro. Fue así como decidí hacer algo simple, casi insignificante para la mente racional, pero profundo para el campo. Cada mañana, antes de levantarme, permanecía inmóvil unos minutos. No meditaba en el sentido clásico, no repetía mantras, no visualizaba cifras. Solo sentía. Sentía el aire entrando en mis pulmones, el peso de mi cuerpo sostenido por la cama, el latido constante del corazón. Y en ese sentir, algo comenzó a revelarse. Yo ya estaba siendo sostenido. Antes de cualquier esfuerzo, antes de cualquier logro, la vida ya estaba ocurriendo a mi favor. Ese reconocimiento corporal, no intelectual, empezó a modificar mi estado interno. Y cuando el estado cambia, la observación cambia. Aquí entra uno de los principios más incomprendidos de la física de la conciencia. El observador no es un espectador pasivo. El observador participa. Al observar, colapsa posibilidades. No eliges conscientemente cada resultado, pero sí eliges el marco desde el cual la realidad se organiza. Durante años observé mi vida económica desde la alerta, desde la anticipación del problema, desde la necesidad de controlar. Esa observación, cargada de tensión, estaba creando exactamente aquello que intentaba evitar. No porque el universo sea irónico, sino porque es coherente. Responde con precisión matemática a la frecuencia que recibe. Cuando empecé a observar desde la suficiencia, no desde la abundancia exagerada, sino desde el reconocimiento de que nada esencial faltaba, algo se reacomodó. No de forma inmediata ni espectacular. Fue más bien como cuando el agua deja de estar turbia y poco a poco permite ver el fondo. Las decisiones comenzaron a surgir con menos ansiedad. Las oportunidades aparecieron sin que yo las forzara. Y lo más revelador fue darme cuenta de que ya no sentía urgencia. La urgencia había sido el ruido que distorsionaba mi señal. Hay algo que rara vez se menciona cuando se habla de dinero y conciencia. El dinero amplifica el estado interno, no lo corrige. Si llega a una mente en carencia, intensifica la carencia en forma de miedo a perderlo. Si llega a una mente en plenitud, fluye como un recurso más. Por eso tantas personas, aun teniendo ingresos altos, viven atrapadas en la inseguridad. No es un problema de cantidad, es un problema de identidad. Durante mis investigaciones observé a personas con relaciones muy distintas con la realidad material. Algunas tenían poco y vivían tranquilas. Otras tenían mucho y vivían tensas. El patrón no estaba en el entorno, estaba en el modo de observarse a sí mismas. Quienes no se definían por su economía parecían moverse con una ligereza particular. No necesitaban controlar el flujo porque confiaban en el campo. Confianza no como creencia ingenua, sino como experiencia repetida de coherencia. Cuando tu estado interno es estable, el campo responde de manera estable. Cuando tu estado es caótico, el campo refleja caos. No hay castigo ni recompensa, solo espejo. Quiero invitarte a un pequeño experimento ahora mismo. No requiere fe, solo atención. Pregúntate cómo se siente tu cuerpo cuando piensas en tu futuro económico. Observa sin juzgar. ¿Hay contracción? ¿Hay presión? Esa sensación es información. No es un error, es un indicador de la frecuencia desde la cual estás creando. Y ahora pregúntate algo aún más importante. ¿Quién estaría siendo yo si esa tensión no existiera? Permite que tu cuerpo imagine, aunque sea por segundos, una versión de ti que se mueve sin prisa, que respira profundo, que toma decisiones sin miedo. Nota cómo cambia tu postura, tu respiración, tu mirada interna. Ese estado no depende del dinero. El dinero depende de ese estado.
Aquí ocurre una inversión radical. No esperas a que la realidad cambie para sentirte distinto. Cambias tu estado y la realidad responde. No por obediencia, sino por resonancia. Dos campos coherentes se reconocen y se atraen. Así funciona en la física, así funciona en la conciencia. Durante mucho tiempo confundimos acción con creación. Creemos que hacer más produce más. Pero sin coherencia interna, hacer más solo produce agotamiento. La acción alineada, en cambio, nace de un estado pleno y por eso es eficiente. No empuja, fluye. Comprendí entonces que el dinero no es algo que se busca, es algo que se permite. Y permitir no es pasividad, es alineación. Es quitar los obstáculos internos que distorsionan la señal. Miedo, culpa, urgencia, comparación. Todos ellos fragmentan la atención y dispersan la energía. Cuando la atención se unifica, cuando el cuerpo, la mente y la emoción apuntan en la misma dirección, el campo responde. No siempre de la forma que esperas, pero siempre de la forma que necesitas para sostener ese nuevo estado. La pregunta ya no es cómo generar más ingresos. La pregunta es desde qué lugar interno estoy viviendo. Porque ese lugar es el molde invisible que le da forma a todo lo demás. La realidad no es algo que te ocurre. Es algo que emerge en diálogo constante con tu frecuencia. Y cuando comprendes esto no como idea, sino como experiencia directa, algo se relaja profundamente. Dejas de luchar contra la vida y empiezas a colaborar con ella. El dinero deja de ser un enemigo, un salvador o una obsesión. Se convierte en lo que siempre fue, una expresión temporal del movimiento del campo a través de ti. Tal vez no necesites cambiar nada afuera hoy. Tal vez lo único que necesitas es observarte con más honestidad y menos juicio. Porque en esa observación consciente comienza la verdadera reorganización. Y cuando eso ocurre, la realidad, inevitablemente, comienza a responder. ¿Y si el dinero no respondiera a lo que haces, sino a la forma silenciosa en que habitas tu propia vida cuando nadie te está mirando? Esa pregunta empezó a surgir con insistencia en mis investigaciones cuando noté algo inquietante. Dos personas podían aplicar las mismas estrategias, trabajar las mismas horas, tener capacidades similares y, aún así, sus resultados eran radicalmente distintos. No era azar. No era suerte. Había algo más profundo operando debajo de la superficie visible, algo que no se enseñaba en ninguna escuela y que, sin embargo, estaba presente en cada experiencia cotidiana. Con el tiempo comprendí que la realidad no se organiza alrededor del esfuerzo, sino alrededor de la coherencia. Cada ser humano emite una señal constante, una especie de huella vibratoria que no se apaga nunca. Esa señal está compuesta por lo que piensas de manera automática, por lo que sientes cuando nadie te observa, por la historia que te cuenta sobre quién eres y qué mereces. Esa señal es leída por el campo y el campo responde con precisión absoluta, sin juicio, sin intención, sin moral. Durante mucho tiempo creímos que el dinero era una recompensa externa, algo que se obtenía luchando contra el mundo. Pero cuando observas la vida desde una conciencia expandida, te das cuenta de que el dinero es un fenómeno de resonancia. Se mueve hacia donde hay orden interno. Se aleja donde hay contradicción. No porque tenga voluntad, sino porque obedece las mismas leyes que gobiernan toda energía. Recuerdo claramente una etapa en la que mi vida material parecía estancada. No había crisis, pero tampoco flujo. Todo avanzaba con dificultad, como si caminara contra una corriente invisible. Fue entonces cuando dejé de preguntarme qué estaba haciendo mal y comencé a preguntarme desde dónde estaba viviendo. Esa fue la clave. Porque no es lo mismo actuar desde el miedo que actuar desde la confianza, aunque la acción externa sea idéntica. Empecé a observar mis reacciones más pequeñas. Cómo me sentía al pagar una cuenta. Qué pensamientos surgían cuando alguien hablaba de dinero. Qué emoción aparecía cuando imaginaba el futuro. Y ahí encontré la raíz. No había coherencia. Decía confiar, pero mi cuerpo estaba tenso. Decía creer en la abundancia, pero mi atención estaba fijada en la posibilidad de perder. Esa contradicción generaba ruido. Y el ruido distorsiona cualquier señal. El campo sintérgico, ese entramado invisible de información y energía que conecta todo lo que existe, responde a patrones claros.
Cuando una señal es confusa, la respuesta también lo es. Cuando la señal es estable, la respuesta se ordena. No es un castigo, es física. Es la misma razón por la que una onda limpia transmite información y una interferida solo produce estática. Comprendí entonces que mi verdadero trabajo no era producir más, sino ordenar mi interior. No tenía que convencer al universo de nada. Tenía que dejar de contradecirme. Y eso comienza con una honestidad profunda. Preguntarte sin adornos qué crees realmente sobre el dinero. No lo que repites, no lo que deseas creer, sino lo que sientes cuando bajas la guardia. Ahí está tu verdad vibratoria. Cuando esa verdad empieza a transformarse, no por imposición mental, sino por experiencia directa, algo se libera. Y las experiencias directas suelen ser sutiles al inicio. Un ingreso inesperado. Una ayuda que llega justo a tiempo. Un gasto que no ocurre. No son milagros, son señales. Son pequeñas fisuras en el viejo paradigma que te permiten ver que la realidad puede responder de otra manera. Si prestas atención a esos momentos, si no los descartas como casualidad, tu sistema interno empieza a relajarse. Y cuando se relaja, la coherencia aumenta. La coherencia es un estado donde no hay lucha interna. Donde lo que piensas, sientes y haces apunta en la misma dirección. En ese estado, te conviertes en un punto de orden dentro del campo. Y el orden atrae recursos, oportunidades, soluciones. Hay algo fundamental que pocas personas comprenden: el dinero necesita moverse. No está diseñado para ser retenido desde el miedo. Cuando lo bloqueas, lo conviertes en energía estancada. Y la energía estancada pierde vitalidad. Pero cuando lo permites circular con conciencia, cuando lo usas con gratitud y no con ansiedad, se mantiene vivo. La diferencia no está en gastar o no gastar, sino en el estado desde el cual lo haces. Pagar algo con resentimiento genera una señal. Pagarlo con gratitud genera otra completamente distinta. El campo no escucha tus palabras, siente tu estado. Y responde a eso. Hubo un momento clave en el que decidí cambiar una sola cosa. Cada vez que el dinero salía de mis manos, hacía una pausa breve. No para controlar, no para calcular, sino para agradecer. Agradecer haber tenido los recursos. Agradecer el intercambio. Agradecer el flujo. 3 segundos bastaban para transformar la contracción en expansión. Y esa expansión se volvió acumulativa. Con el tiempo noté algo revelador. El dinero empezó a perder carga emocional. Ya no era una fuente constante de preocupación ni un símbolo de valor personal. Se volvió un elemento más dentro del flujo de la vida. Y cuando algo deja de ser un problema, deja de ocupar espacio mental. Ese espacio libre se convierte en creatividad, en claridad, en presencia. Y desde ahí, las decisiones son más precisas. La abundancia real no comienza en la cuenta bancaria, comienza en la relación contigo mismo. Cuando dejas de medir tu valor en términos económicos, cuando tu identidad ya no depende de cifras, el dinero deja de tener poder sobre ti. Y paradójicamente, cuando deja de tener poder sobre ti, fluye con mayor facilidad. Porque el campo responde mejor a quienes no lo fuerzan. A quienes no piden desde la necesidad, sino desde la alineación. A quienes no se definen por lo que les falta, sino por lo que ya son. En ese estado, el dinero no se persigue. Se encuentra. No se exige. Se permite. La realidad no está en tu contra ni a tu favor. Está en resonancia contigo. Y esa resonancia puede transformarse en cualquier momento si eliges habitar un estado más coherente. No mañana. No cuando todo cambie. Ahora. En la forma en que respiras. En cómo te hablas. En cómo observas tu propia vida. Porque cuando cambias la forma en que estás en el mundo no tiene más opción que reorganizarse a tu alrededor. No por magia, sino por coherencia. Y esa es una de las verdades más profundas que he descubierto al observar la conciencia en acción. ¿Y si el dinero no llegara a tu vida por lo que haces, sino por el estado silencioso desde el cual existes cuando nadie te exige nada? Esa pregunta empezó a perseguirme una tarde en la que observaba algo aparentemente trivial, el gesto automático con el que la gente entrega un billete, paga una cuenta o aprieta el botón de confirmar pago en una pantalla.
No era solo una transacción. Había tensión, prisa, culpa, miedo o alivio. Y comprendí que en ese gesto cotidiano se escondía una conversación profunda entre la conciencia y el campo. Comencé a experimentar conmigo mismo, no como un ritual mágico, sino como un experimento de percepción. Cada vez que el dinero salía de mis manos, decidí cambiar una sola cosa, mi estado interno. En lugar de sentir pérdida, elegía conscientemente sentir circulación. En lugar de apuro, presencia. En lugar de miedo, gratitud. Y algo inesperado ocurrió. No cambió solo la forma en que gastaba, cambió la forma en que existía. Era como si, al bendecir el dinero, me bendijera a mí mismo. Durante esa semana noté que el acto de pagar dejaba de ser un microtrauma inconsciente. Ya no había contracción en el pecho ni diálogo interno de carencia. Había una sensación distinta, casi sagrada, como si participara en un intercambio mayor que yo. No estaba perdiendo nada. Estaba permitiendo que la energía siguiera su curso. Y cuando permites el flujo te reconoce. Fue entonces cuando entendí algo esencial: el universo no responde a tus deseos, responde a tu relación con la energía. Si tratas al dinero como algo que se va, se va. Si lo reconoces como algo que circula, circula a través de ti y regresa transformado. Porque el campo amplifica el patrón que sostienes, no la intención que declaras. Pero había una capa más profunda que necesitaba ser observada. La relación entre el valor interno y el valor económico. En nuestra cultura está grabada una ecuación invisible: valgo lo que me esfuerzo. Si no me duele, no cuenta. Si no me canso, no merezco. Esa ecuación no es moral, es vibratoria. Y es una de las mayores fuentes de incoherencia humana. He conocido personas agotadas, con jornadas interminables, sobreviviendo. Y también he conocido personas serenas, creativas, con tiempo, prosperando. No era injusticia. Era frecuencia. El primero vivía en la vibración de supervivencia. El segundo en la vibración de creación. El campo no recompensa el sacrificio, responde a la expansión. Cuando trabajas desde el tengo que, tu sistema nervioso se contrae. Tu mente se estrecha. Tu señal se vuelve pesada. Pero cuando trabajas desde el quiero expresar lo que soy, algo se abre. El tiempo se reorganiza. Las oportunidades aparecen. No porque seas mejor persona, sino porque estás alineado con tu frecuencia auténtica. Y aquí surge una pregunta incómoda: ¿quién eres cuando no estás intentando demostrar nada? Esa es la frecuencia que realmente emites. Tu don no es tu currículum. No es tu profesión. Es tu manera única de estar en el mundo. Tu sensibilidad, tu forma de comprender, tu manera de conectar. Eso no se aprende. Eso se recuerda. Cuando alguien empieza a expresarse desde ahí, deja de competir. Deja de imitar. Deja de forzar. Y el campo responde con una precisión sorprendente. Personas que resuenan contigo. Proyectos que encajan. Recursos que aparecen sin fricción. No es suerte. Es coherencia. Pero acceder a esa coherencia requiere algo que nuestra cultura evita: silencio. No el silencio externo, sino el silencio interno. El espacio donde no estás corrigiéndote, ni empujándote, ni exigiéndote. El espacio donde simplemente eres. Y ese espacio no se alcanza haciendo más, sino soltando. Por eso la práctica más poderosa no tiene que ver con trabajar más horas, sino con detenerte unos minutos. Cada mañana, antes de que el mundo te reclame, siéntate. Respira. No intentes lograr nada. Observa cómo tu cuerpo vive solo. Cómo el corazón late sin instrucciones. Cómo hay una inteligencia operando en ti que no necesita tu control. Esa inteligencia no solo mantiene tu cuerpo vivo. Es la misma que organiza los sistemas naturales. La misma que mueve las mareas. La misma que sostiene las galaxias. Y esa inteligencia sabe perfectamente cómo generar abundancia. El problema no es que no sepa. El problema es que la interrumpimos con miedo. Cuando empecé a priorizar esos minutos de quietud, mi mente protestó. Decía que estaba perdiendo tiempo. Que había cosas más urgentes. Pero persistí. Y lo que descubrí fue simple y profundo:
Desde la calma, todo era más eficiente. Decisiones más claras. Ideas más limpias. Relaciones más alineadas. No hacía más cosas. Hacía las correctas. La productividad real no nace de la presión, nace de la claridad. Y la claridad nace del silencio. Cuando tu ser se ordena, tu hacer se afina. Y cuando tu hacer se afina, los resultados cambian sin esfuerzo adicional. Recuerdo una historia que ilustra esto con claridad. Dos campesinos sembraban en tierras similares. El primero trabajaba sin descanso. Luchaba contra la tierra, contra el clima, contra el tiempo. El segundo trabajaba menos horas, pero observaba más. Escuchaba la tierra. Sentía los ciclos. Sabía cuándo intervenir y cuándo esperar. Al final de la temporada, el segundo obtenía una cosecha más abundante. No porque trabajara menos, sino porque trabajaba desde la sincronía. Así funciona la abundancia. No responde a la fuerza, responde a la alineación. No llega por insistencia, llega por resonancia. Cuando tu estado interno se vuelve coherente, cuando tu valor no depende del esfuerzo sino de la autenticidad, cuando permites que la energía circule sin miedo, te conviertes en un canal natural. Y el universo siempre expande los canales que no se resisten al flujo. No porque te premie, sino porque no encuentra obstáculos en ti. Y ahí, sin buscarlo, descubres que la abundancia no era algo que tenías que alcanzar. Era algo que se activa cuando recuerdas quién eres y te permites serlo en silencio. Y si la razón por la que sigues esforzándote tanto y obteniendo tan poco no tuviera nada que ver con tu talento, tu disciplina o tu inteligencia, sino con una ley invisible que nunca te enseñaron a reconocer? Esa pregunta empezó a resonar en mí el día que comprendí de verdad la historia de aquellos dos campesinos. No como una metáfora bonita, sino como una radiografía exacta de la relación que la mayoría de los seres humanos tiene con la vida, con el dinero y consigo mismos. El primero luchaba. El segundo escuchaba. El primero imponía su voluntad. El segundo se alineaba. Y la tierra, silenciosa pero precisa, respondía no al esfuerzo, sino a la coherencia. Ese fue el momento en que algo se reorganizó dentro de mí. Comprendí que la abundancia no es una recompensa por sufrir más, sino una consecuencia natural de fluir mejor. La naturaleza jamás se fuerza. Ningún río se esfuerza por llegar al mar. Ningún árbol se tensa para crecer. Todo ocurre porque hay una inteligencia mayor sosteniendo el proceso. Y esa misma inteligencia opera en tu vida económica, aunque no lo notes. El problema es que la mayoría vive en resistencia. Resistencia al presente, resistencia a lo que es, resistencia a confiar. Y la resistencia genera fricción. La fricción genera desgaste. El desgaste genera escasez. No porque el universo sea limitado, sino porque tú te vuelves un canal estrecho. Un canal tenso no deja pasar el flujo. Aquí es donde el concepto del campo sintérgico deja de ser una idea abstracta y se vuelve una experiencia directa. No estás aislado. No eres un individuo separado intentando sobrevivir en un mundo indiferente. Eres un nodo dentro de una red viva de información, energía y conciencia. Cada pensamiento, cada emoción, cada creencia ajusta tu frecuencia y esa frecuencia determina qué parte del campo puedes percibir y activar. Cuando vives en miedo, el campo se reduce. Las posibilidades parecen escasas. Las oportunidades invisibles. Todo se siente cuesta arriba. Pero cuando tu estado interno se ordena, cuando tu sistema nervioso se calma, cuando tu mente deja de anticipar catástrofes, el campo se expande. No porque aparezca algo nuevo, sino porque tú ahora puedes verlo. He visto personas rodeadas de oportunidades que no podían aprovecharlas porque su frecuencia era de carencia. Y he visto personas con pocos recursos materiales atraer apoyo, ideas, conexiones y soluciones de formas casi imposibles de explicar desde la lógica tradicional. La diferencia no estaba en lo externo, estaba en la sintonía. Por eso no necesitas creer en nada de esto. La creencia es irrelevante. Lo único que importa es el estado que habitas. El campo no responde a lo que opinas, responde a lo que emites. Y lo que emites no es consciente la mayor parte del tiempo. Es automático. Es aprendido. Es heredado.
Por eso la observación honesta es el primer acto de transformación. Durante años observé cómo reaccionaba mi cuerpo ante el dinero. No mis ideas, sino mis sensaciones. El pequeño nudo en el estómago al pagar. La tensión al revisar una cuenta. El alivio momentáneo al recibir. Ahí estaba la verdad. No en mis discursos espirituales, sino en mis reacciones fisiológicas. Y comprendí que mientras esas reacciones no cambiaran, nada afuera cambiaría de forma sostenible. Entonces decidí experimentar durante 30 días. No cambié estrategias. No trabajé más. No busqué nuevas fuentes de ingreso. Solo cambié mi relación interna. Silencio al despertar. Presencia al gastar. Observación sin juicio al recibir. Cada noche me hacía una sola pregunta. ¿Desde qué frecuencia viví hoy? Y la respuesta nunca mentía. Los primeros días fueron incómodos. El silencio sacaba a la superficie inquietudes antiguas. El miedo al gastar se hacía evidente. Pero poco a poco algo se suavizó. Como si el cuerpo recordara un estado más natural. La tensión empezó a ceder. La urgencia se disolvió. Y en ese espacio comenzaron a surgir señales. Una conversación casual se transformó en una oportunidad. Una idea apareció sin esfuerzo. Un problema que parecía bloqueado encontró solución. No fue dramático. Fue sutil, pero constante. Y entendí que el campo no grita. Susurra. Solo lo escuchas cuando estás en coherencia. La verdadera transformación económica no ocurre cuando aprendes a hacer más, sino cuando dejas de interferir con lo que ya sabe hacerse solo. El ego cree que debe controlar. La conciencia sabe que debe alinearse. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando te reconoces como un punto consciente dentro de un campo infinito, la vida deja de ser una lucha y se vuelve un diálogo. Ya no empujas. Escuchas. Ya no persigues. Respondes. Ya no te preguntas cómo sobrevivir, sino cómo expresar con mayor claridad quién eres. Ese reconocimiento no es mental. No ocurre leyendo libros ni repitiendo frases. Ocurre cuando, por un instante, te sientes sostenido. Cuando descansas en la certeza silenciosa de que no estás solo. De que hay un orden más grande operando. Y desde ese lugar, la abundancia no es un objetivo. Es una consecuencia inevitable. La escasez no es real. Es una percepción. Una ilusión nacida de la identificación con un yo pequeño, separado, temeroso. Cuando esa identificación se relaja, cuando recuerdas tu verdadera naturaleza, algo se acomoda. No afuera primero. Adentro. Y lo de afuera solo obedece. Por eso no te pido que creas en mis palabras. Te invito a experimentar. A jugar con tu estado interno. A observar qué sucede cuando eliges coherencia en lugar de control. A comprobar por ti mismo que cuando tu frecuencia cambia, tu realidad responde sin esfuerzo. Ahora, antes de seguir con tu día, te invito a detenerte un instante. Cierra los ojos. Respira profundamente 3 veces. No afirmes nada. No pidas nada. Solo siente. Siente el espacio que habita detrás de tus pensamientos. Siente la presencia silenciosa que siempre ha estado ahí. Esa presencia es tu verdadero hogar. Y desde ahí, la abundancia no se busca. Se permite. Cuando abras los ojos, mira el mundo con curiosidad. Observa cómo cada situación es una oportunidad para elegir desde dónde vibras. Y deja que la vida te muestre, poco a poco, que nunca se trató de trabajar más, sino de recordar quién eres. Porque quien realmente eres no lucha por abundancia. La encarna.